El 2 de noviembre de 1914, por la noche, llegan los chicos, los profesores y los responsables procedentes de Navarra, de Urdaz, de Ancharinea, Zugarramurdi, etc., a la estación de Nanclares. Los anales cuentan que la señal de llegada sería marcada por un cohete tirado en la estación a su llegada. Y si los hermanos y el personal que había quedado en la casa reconocían la señal, tenían que disparar un segundo cohete al aire para decir que habían llegado y que se habían enterado. Salieron a recibirlos y a partir de ahí pues comenzó la vida de los hermanos menesianos en Nanclares. Los primeros momentos fueron de bastante penuria porque no tenían pues prácticamente ningún sistema de subsistencia, únicamente el dinero de algunas pequeñas clases particulares que podían dar y los regalos que las familias de Nanclares les hacían en comida, en pan, en agua, en aceite, azúcar y alguna que otra legumbre. Y así va transcurriendo la vida hasta que poco a poco pues, los hermanos se van asentando, comienza a haber gran número de chicos que quieren ser hermanos y empieza a funcionar toda la casa entera como seminario. Esto se continúa con muchísimas modificaciones en patios, en salones, en bibliotecas, en clases, en aulas, en laboratorios, hasta 1987, que se cierra el noviciado y se convierte en un colegio público.